Bueno, pues vamos a ver los números. Vamos a empezar por la integración de los empleados nuevos, ¿no? ¿Cómo hacemos la integración, ¿no? ¿Se acuerdan? Vimos en el planteamiento, estas personas van a ganar el salario mínimo, que son los 102 pesos con 68 centavos. Recordemos que esta empresa está en Nayarit, donde aplica este salario mínimo, que es el salario base de estos trabajadores y no en la frontera donde son 176, creo que 72 centavos. Entonces, por eso es esta cantidad, sobre todo porque algún amigo de la frontera nos hace favor de vernos. Bueno, y así llegamos a esta cantidad, divido la anterior entre 30 y me da esta cifra. Ahora, ¿cómo llego a los 32,88? Bueno, multiplica 1000 por 12 y divídelo entre 365 y te da 32,88. ¿Cómo logramos los 11,14? Bueno, pues sumamos 102,68 más 32,88. El resultado multiplícalo por 30 y divídelo entre 365 y esto te va a dar los 11,14 que sería el aguinaldo fijo que va a recibir la persona. En despensas, nosotros a estos trabajadores les vamos a dar 25,67, no llegan al 40% de la UMA, por lo tanto, toda la despensa es no integrable y, pues vamos a decir, no hay integración por la despensa fija. En el caso del servicio a comedor, yo les estoy cobrando menos, ¿te acuerdas de los 16.90? Les estoy cobrando 10 pesos, de acuerdo con el planteamiento, y por lo tanto tenemos que hacer una integración del 8.33. Entonces, suma tú los 102,68 más los 32,88 por el 8.33 y te va a dar los 11,29. Le vamos a agregar le vamos a agregar lo que es los días de vacaciones, que son 6 días, de acuerdo con la ley, acuérdate al principio, solamente son 6 días, multiplico la suma de 102,68 más 32,88, lo multiplico por 6, que son los días de vacaciones, lo multiplico por la prima vacacional, que para los trabajadores sindicalizados es de 0.60, la divido entre 365 y me da 1.34 para un total de 159.33 y así es como tengo yo la integración de estos trabajadores. Espero que haya quedado claro, que te sea ilustrativo. Nos vamos al mes de enero, queremos generar los cálculos de retención del IMSS por el patrón, ejemplificando algunos casos. Bueno, aquí tenemos las cuotas del IMSS de febrero, tenemos la base de cálculo, qué cuota es la que paga el trabajador, 0.625, la cuota del trabajador es 19,41 por invalidez y vida, tenemos cesantía, edad y vejez, tenemos los gastos médicos a pensionados, la cuota fija, el excedente de las tres sumas, digamos, lo que corresponde a las tres sumas, el excedente, las prestaciones en dinero, calculamos los porcentajes de acuerdo con la ley, con el cuadro que ya vimos, y si hacemos estas operaciones, nos va a dar 79 pesos con 42 centavos. Entonces, yo checo que ese es lo que el sistema le debería de retener al trabajador. Veo su recibo de nómina, que es lo que hago aquí, y ahí están los 79,42. O sea, confirmo que mi papel de trabajo corresponde con el cálculo del sistema. Y entonces, bueno, le doy palomita a mi sistema de nóminas porque está trabajando, vamos a decir, correctamente. Inclusive tengo aquí mi auxiliar, aquí tengo el detalle, ahí están los 79,42.
palomita. Aquí vamos bien. Aquí tenemos un segundo caso, hago los cálculos, me da 70.87, lo checo en la nómina, ahí están los 70.87, entonces los números coinciden, veo mi auxiliar, también coincide, pues digamos, mi cédula de control me dice que mi sistema está trabajando bien con lo que respecta a la retención de la cuota obrera, ¿no? Lo que le corresponde que le retenga yo al empleado. Aquí les presentamos otro caso, el resultado son 71.21, el resultado es exactamente el mismo y en su auxiliar es exactamente el mismo. Entonces, pues digamos, estoy revisando aquí estos casos y funciona. Este trabajador es trabajador de salario mínimo y por lo tanto, por ejemplo, pues no hay el excedente, hay ciertos casos en los que no va a aplicar y obviamente me da 24.90 y evidentemente, pues, ¿qué sucede? Que aquí no hay retención. Porque acuérdate que un trabajador de salario mínimo no le debo de hacer retención de la cuota obrera. Esa cuota la va a pagar el patrón. Entonces, veo mi sistema, mi palomita, mi sistema está bien programado, lo tengo bien direccionado. Entonces, pues, digamos, tengo otro caso, este trabajador también es de salario mínimo, está en el mismo caso que el anterior, mismo resultado. No aparece la retención de la cuota obrera y tampoco aparece en mi auxiliar. Entonces, puedo clarificar que mi sistema está correcto. Luego, seguimos avanzando en la solución del caso práctico. En el mes de febrero me piden determinar la modificación de los salarios base de cotización a consecuencia de la modificación del valor de la UMA en febrero. Entonces, como muchas de mis partidas están definidas como fijas, pues me van a ocasionar una afectación, digamos, en la determinación de mi salario base de cotización de febrero por ese cambio en el valor de la UMA que pasa de 80.60 a 84.89. Nos vamos, digamos, con la parte teórica de los certificados de incapacidad y ya luego volveremos a entrar a los números. Entonces, ¿qué pasa con un certificado de incapacidad? Bueno, pues el certificado es el documento médico legal que tiene consecuencias legales y administrativas. Entonces, vamos a decir, este documento le permite al trabajador justificar sus inasistencias y pues para poderlo hacer sin tener problemas requiere este certificado de incapacidad. Acuérdate que, por ejemplo, una ausencia sin una incapacidad, pues es una falta. En esa falta, en los términos del artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, que es el de la suspensión de la relación de trabajo, fíjate, no está terminada, está suspendida. Entonces, al faltar, ese día no le voy a pagar el salario ni las prestaciones que derivan de ese salario. Sin embargo, en la incapacidad, él sí tiene un justificante y entonces esas incapacidades, dependiendo del tipo de incapacidad que sea, las voy a considerar o no para pagarle algunas de las otras prestaciones. Por ejemplo, si el certificado de incapacidades de riesgos de trabajo, le tengo que pagar todas sus prestaciones independientemente, pues vamos a decir, de cualquier otra consideración de que no va a asistir a trabajar, o si es de maternidad. Si es un certificado de incapacidad general, entonces sí se va a ver una cierta afectación, pero tiene una justificación para las faltas. Entonces, por ejemplo,
ahí no lo voy a poder despedir por faltas, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tema es muy importante. Y como ya te decía yo, este certificado es ese documento médico legal que expide el médico del IMSS en formato oficial para hacer constar dicha incapacidad, lo que producirá los efectos legales y administrativos, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, eh, en cada certificado de incapacidad, el médico que lo va a expedir tiene que anotar pues, las características de estos certificados. Aquí es muy importante tener presente que estos certificados parten del primero, que es el inicial, y entonces después del inicial sigue un subsecuente. El primero no puede ser un subsecuente. Si me entregan un certificado que dice subsecuente, la pregunta sería, oye, ¿y dónde está el inicial? Porque entonces ahí mi sistema administrativo está empezando a tener algo de problemitas, y entonces es importante que yo tenga todas las herramientas. También están los certificados de recaída, después de haber sido de alta de un riesgo de trabajo, pues vendría el de recaída, y están los enlaces que con la nueva modalidad que está adoptando el Seguro Social de expedir los certificados por 84 días, pues vamos a ver que estos van a tender a desaparecer. Entonces, pues este es, digamos, la secuencia, ¿no?, que tienen que seguir estos certificados. ¿Quién puede expedir estos certificados y por cuántos días? Bueno, mira, en principio, un certificado de urgencia sería de 1 a 3 días. El estomatólogo, es decir, el dentista, de 1 a 7 días, y el médico familiar o no familiar hasta 28 días. En caso de que se expidan certificados de incapacidad por riesgos de trabajo y se agote el término de 52 semanas, se deberá dictaminar la incapacidad permanente o el alta para laborar. O sea, aquí la ley me está diciendo que en principio el trabajador se tiene que curar en 52 semanas, es decir, un año, y si no, se tendría que proceder a expedir la incapacidad, vamos a decir, permanente, parcial o total, de acuerdo con el caso. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Yo sé de casos especiales donde pues el médico considera que si se le dan otros 6 meses podría restablecerse. Vamos a decir, hay casos especiales donde esto se puede extender, como ya veíamos en algún otro artículo de la ley. Ahora, si hay un caso que ameritaba la expedición de un certificado de incapacidad y no se ha expedido, bueno, pues cuando el asegurado haya ido al doctor o al dentista, se requerirá de la autorización del director de la unidad médica para que se pueda expedir un certificado con estas características, pero se podría obtener. Los certificados por maternidad, pues se puede esta opción de los 84 días, que sería la que yo creo que conviene tomar para la expedición y que va a reducir muchos problemas estos del enlace y lo demás. También tenemos que saber que hay certificados de traslado, que lo expide el médico que envía a un enfermo a otra unidad, y el médico receptor, que es el que expide la incapacidad subsecuente. Entonces, no sé, simplemente poder ver este tipo de casos cuando un paciente se ha cambiado de una unidad a otra por cuestiones de su problemática particular. Puede pasar que tú estés hospitalizado fuera de tu circunscripción territorial, estabas de viaje, te enfermaste. Entonces, ¿qué puede pasar? Mira, si en el lugar del acontecimiento no hay servicios del IMSS, la unidad respectiva se hará cargo y expedirá el certificado, informando a la unidad de adscripción del asegurado, ¿no? Entonces, esto pues tú lo tienes que informar. Si hay una hospitalización ajena al IMSS, el asegurado y sus familiares darán aviso a la unidad médica del IMSS más cercana,
en un lapso no mayor a 72 horas, o sea, 3 días, para que en su caso expidan el certificado de incapacidad. Y en los casos de carencia de los servicios del IMSS, será la unidad más cercana, previo aviso, la encargada de comprobar la incapacidad y expedir el certificado. ¿Se puede extraviar un certificado? Sí, lo puede extraviar el asegurado o el personal del IMSS. ¿Se puede reponer? Sí, habría que presentar una solicitud de trámite. Pero lo importante es saber que si llega a suceder, seguramente debe ser un trámite burocrático terrible, pero sí se puede conseguir. Los certificados de días traslapados, pues digamos, una semana pues no tiene más de 7 días, ¿no? Entonces, si se traslapan, no sé, una incapacidad tiene 4 y la otra también tiene 4 y es por una semana, pues evidentemente nada más son 7 días, entonces nada más se van a pagar 7 días y los servicios de prestaciones económicas harán esos ajustes. Tú también como patrón tendrías que revisar si hay estos días traslapados para en tu sistema nada más tomar los días reales de cuando inicia la incapacidad y cuando termina, ¿no? Esos serían los días reales de incapacidad. En mi opinión es lo que habría que considerar. Y desde luego te pueden dejar de expedir certificados, sí, por ejemplo, si tú te niegas a ser hospitalizado o si decides abandonar el tratamiento médico. Te pueden decir, ya no te voy a expedir certificados de incapacidad. En el caso de enfermedad no profesional, también cuentas con 52 semanas, pero está esta prórroga de hasta 26 con certificado, que te digo que esta puede también aplicar para el área de riesgos de trabajo según el caso. Es decir, esto es casuístico, habría que analizar caso por caso. Y pues las canalizaciones de los certificados a las unidades de prestaciones económicas, esto realmente es algo interno, esto es para que estén disponibles para pagarle al asegurado, pues tendrían que transcurrir en 24 horas en las unidades de primer nivel y de 48 horas en los de segundo y tercer nivel, ¿no? O sea, un día en un caso y 2 días máximo en los otros para que lleguen y bueno, pues estén listas para pagársele al trabajador asegurado. Ahora, tenemos los certificados de riesgos de trabajo. Entonces, fíjate, este artículo 153 es muy interesante porque cuando se produce una lesión o enfermedad que tenga como origen el riesgo de trabajo, el certificado de incapacidad temporal inicial se deberá expedir como probable riesgo de trabajo por un periodo de 1 y hasta 3 días solamente. Si la lesión o la enfermedad no impiden el desempeño del trabajo, no deberá expedirse certificado de incapacidad temporal para el trabajo inicial y deberá elaborarse inmediatamente nota o constancia de dictamen, notificando al asegurado que deberá reintegrarse al trabajo y en su caso realizar el trámite de calificación de riesgo a través de un familiar o fuera de su horario de labores. Y al calificarse el riesgo reclamado como de trabajo, el certificado de incapacidad temporal inicial o de recaída que proceda se determinará como accidente o enfermedad de trabajo. Es decir, lo que yo entiendo aquí es que el trabajador, el certificado inicial puede ser probable riesgo de trabajo. El subsecuente es el que lo califica, ya lo determina si es riesgo de trabajo o no. Estos casos de riesgos de trabajo es muy importante ponerles un marcaje personal por todas las implicaciones que pueden tener para la determinación de la prima de grado de riesgo de la empresa, ¿no? Entonces es un tema donde habría que estar muy atentos. Bueno, ya hemos hablado de los certificados de hasta por 52 semanas, obviamente emitiendo el dictamen de alta o pues la determinación de la pensión y en caso de presentar secuelas discapacitantes se dictaminará la incapacidad permanente, parcial o total en los términos del artículo 61 de la Ley del Seguro Social. Luego, cuando, te decía yo, cuando hay un accidente de trabajo y aparentemente viene un periodo
aparente de recuperación y ya la persona puede ir a trabajar, más adelante esa lesión que se tuvo, ese problema puede volver a complicarse o agravarse, y en esos casos pues vamos a contar con certificados de recaída. ¿Qué patrón tiene que absorber las consecuencias de esta recaída? El patrón donde se tuvo el riesgo original. O sea, por ejemplo, si tú contrataste a un trabajador que tuvo un riesgo de trabajo en otra empresa, pues sería importante saberlo, porque en el caso de que se produciera alguna situación de recaída, desde luego tú te vas a quedar días sin ese trabajador por incapacidad, pero esa incapacidad se tendría que reflejar en el sistema del SUA del patrón donde se originó el riesgo de trabajo, porque es el que va a pagar las consecuencias de ese riesgo de trabajo del que estamos comentando. Entonces, esto es pues importante tenerlo presente, ¿no? ¿Se puede conseguir un certificado retroactivo? Sí, sí se puede conseguir un certificado retroactivo. Generalmente se requieren algo de palancas para poderlo obtener, pero digamos es algo que sí es posible. Ya lo habíamos dicho, un trabajador que esté, vamos a decir, bajo un certificado de incapacidad, no puede ser dado de baja. Entonces, aunque tú presentes la baja no surte efectos. ¿Por qué? Porque está incapacitado. Entonces, eso hay que tomarlo presente. Bueno, aquí nuevamente regresamos a los números. Nos están presentando la nómina completa de febrero, donde nos hablan del salario diario, de lo que reciben del apoyo a útiles, del premio de puntualidad, del bono de productividad, la comisión que hubo el bimestre anterior, los días de aguinaldo, los días de vacaciones, los días de prima vacacional. Nos dan la modificación que se da por las despensas. Aquí, por ejemplo, estamos viendo, fíjate, en el mes de enero, vamos a ver aquí esta cifra, ¿no? Fíjate, en el mes de enero, ¿cuánto era la UMA? Valía 80.60, ¿no? Entonces, por 0.4, el resultado era 32.24. Pero la UMA cambió a 84.49. Por 0.4, estamos hablando de 33.80. Entonces, este cambio nos va a hacer que nos veamos obligados a modificar a la mayoría de los trabajadores de la empresa por el cambio en lo que tiene que ver con el valor de la UMA. Entonces, aquí tenemos el efecto de la ayuda de útiles escolares, del aguinaldo, de la prima vacacional. Aquí está la modificación que tenemos por la despensa, el cambio que nos implicó en toda la partida de servicio de comedor. ¿Te acuerdas? Nosotros seguimos cobrando los 10 pesos, entonces aquí hay una modificación que afecta a la totalidad de los trabajadores y por lo tanto vamos a tener que presentar esto. Tenemos la integración de los dos trabajadores, Pepe Calumnias y Juana Hacendosa, que tenemos aquí abajo, que, si te acuerdas, ellos son trabajadores de salario mínimo, el patrón no les puede descontar el fondo de ahorro y por lo tanto el fondo de ahorro que ellos reciben en este caso es integrable, ¿no? Aquí tenemos algunas notas que pues siempre es interesante leer y que te ayudan, ¿no? Entonces, esto aplica para cada una de los puntos que tenemos. La despensa en especie o en dinero no integra siempre y cuando no rebase el importe del 40% de la UMA. Está el criterio del IMSS, cantidades entregadas en efectivo,
por concepto de previsión social, que no se demuestre su utilización, porque al entregarla en efectivo no puedo controlar el destino. Integra. La base de cálculo de salario base es igual a sueldo más comisiones más ayuda para útiles escolares. Eso sirve para determinar las otras variables, con excepción de la despensa o del servicio de comedor, que tienen una naturaleza, pues, bueno, obviamente que toman esa base, pero tienen cálculos distintos. En el caso de los trabajadores que ganan salario mínimo, solo hay aportación a fondo de ahorro, lo que ya decíamos que es lo que motiva esta integración de la parte del fondo de ahorro que reciben, y el premio de puntualidad no integra siempre que no rebase el 10% del salario base de cotización. Entonces, aquí tenemos lo que vale, por ejemplo, la comisión diaria de Franco Mercader. Esto nos da un cálculo del aguinaldo diario, de la parte, digamos, vacacional también diaria, y del servicio de comedor, de esta parte variable, es decir, la parte que tiene que ver con las comisiones. Aquí tenemos el premio de puntualidad, las cantidades que integran para cada trabajador, nos da un subtotal y nos dan ya los cálculos, digamos, antes del premio de puntualidad, que más el premio de puntualidad nos da la cantidad definitiva que estamos aquí. Aquí quisiera yo destacarte, por ejemplo, también el caso de Ricardo Opulento. Ricardo Opulento pues cambia del tope de los 80-60 por 25, 2015, ahora a 2.112.25, porque él, su sumatoria rebasa este tope. Entonces, esa cantidad es la cantidad que tiene que integrar. Aquí están las mismas leyendas que no tenía caso volver a repetir. Bueno, entonces, fíjate cómo la modificación de la UMA incide en la modificación de los elementos fijos, ¿no? Particularmente de lo que tiene que ver con, digamos, la despensa y el comedor, ¿no? Cambian los números, y al cambiar los números, pues hay que modificar todos los salarios. Nos vamos ahora a la parte del caso práctico, donde nos piden que determinemos la prima de riesgos de trabajo del 2018, que es la que va a aplicar a partir del 1 de marzo de 2019. Entonces vamos a ver qué elementos hay que tomar en cuenta para preparar esta declaración. Bueno, entonces, en primera instancia, ¿quién está obligado a presentar esta declaración? Todos los patrones que tengan un año completo de siniestralidad. Por ejemplo, tú te diste de alta el 1 de abril y llegaste hasta el 31 de diciembre, el año siguiente tú no estarías obligado a presentar tu declaración. ¿Por qué? Porque no tienes el año completo de siniestralidad. Entonces, vuelve a arrancar tu siniestralidad el 1 de enero. Si ahora cumples el ciclo completo y llegas hasta el 31 de diciembre, el año siguiente ya estarías obligado a presentar por primera vez tu declaración anual de prima de riesgos, que la calculas a más tardar en febrero y la tienes que poner el factor que te dé el nuevo digamos, la nueva cuota de riesgos de trabajo en vigor del 1 de marzo hasta el último de febrero del año siguiente, ¿no? Pero necesitas este año completo de siniestralidad. Entonces, pues, ¿quiénes no estarían obligados a presentarla? Los que no tengan, digamos, ese año completo, o los que determinen que su prima es la misma. O sea, desde luego, este es un caso que habría que revisar con detalle, porque te daría la impresión de que si todo sale otra vez igual, pues híjole, no será que estoy usando los datos del ejercicio incorrecto, habría que checarlo, ¿no? Digo, como que suena raro. Ahora, hay un artículo o una serie de artículos muy importantes, como son el artículo 50 de la Ley del Seguro Social, el 32 fracción quinta del reglamento del IMSS y el 19
del Reglamento de Prestaciones Médicas del Seguro Social. Estos 3 artículos lo que dicen es que el instituto está obligado a informarte de los riesgos de trabajo que sucedan en tu empresa. Entonces, estos artículos vienen a cuento de que tú puedes presentar una carta a principios de año en la que tú le solicitas al Seguro Social que te confirme los riesgos de trabajo sufridos durante el ejercicio anterior para determinar tu prima correspondiente en forma oportuna. Generalmente el instituto no contesta, sabemos de algunas subdelegaciones que sí lo llegan a hacer, pero esta carta lo que te va a servir a ti es para, en el caso de que tengas un riesgo de trabajo no considerado, puedas esgrimir que hay un error institucional y que no se te informó, oportunamente, y esto lo que te puede salvar es de pagar la multa. Si hubo un riesgo de trabajo y no lo tenías considerado, vas a tener que modificar tu prima con los datos correctos y pagar las cuotas en forma correcta. Pero lo que sí te puede ayudar esta carta es para evitar la multa. Ese es el valor de esta, lámina que tenemos ahorita aquí en el curso enfrente. Bueno, ahora, ¿qué elementos son los que vamos a tomar para determinar nuestra nueva prima? Pues son los accidentes y enfermedades de trabajo terminados. Ojo, ¿qué quiere decir? Que haya un certificado de alta. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a suponer que tuviste un riesgo de trabajo en noviembre, vamos a decir el día 20 de noviembre de cualquier año. Y el trabajador está siendo incapacitado y resulta que el 3 de febrero del año siguiente lo dan de alta. Hay el certificado de alta. ¿Eso qué quiere decir? Que como el certificado resulta que fue la alta hasta el 3 de febrero del año siguiente, entonces tú en el año anterior donde sucedió el riesgo de trabajo no lo vas a considerar, sino lo vas a considerar, dentro de los datos del ejercicio siguiente, del ejercicio en el que te dieron el aviso de alta médica, la famosa ST2. Por eso es importante tener un muy buen control de los riesgos de trabajo y ponerles marcaje personal. Esto ya también lo hemos comentado en varios segmentos, aquí lo volvemos a insistir en ello. Las consecuencias de las recaídas y los aumentos por las revisiones de las pensiones provisionales de las IPPs tienen que ser considerados por la empresa en que se originó el riesgo de trabajo, cualquiera que sea el lugar en el que éste se dé. Entonces, también aquí muy importante, una pregunta que habría que hacerle a todos los trabajadores cuando los contratamos es, ¿has sufrido algún riesgo de trabajo? Y si la respuesta fuera sí, ¿en qué empresa? De tal manera que lo contratamos, si llegara a haber algún riesgo de trabajo, bueno, ya sabemos que va a faltar aquí porque está trabajando conmigo, pero las consecuencias de esa recaída no las voy a absorber yo, las va a absorber la empresa donde sucedió el riesgo de trabajo. Aquí está la fórmula, la fórmula de Einstein para resolver esto, ¿no? Donde nos va a hablar, lo que está en el corchete es el índice de gravedad. Aquí tenemos por el factor de frecuencia, tu índice de frecuencia, más la prima mínima, esto va a dar tu índice de siniestralidad. Normalmente, ¿cómo estamos cuando vamos a presentar la prima de riesgos de trabajo ahí en la empresa? Pues estamos solos. Hay un silencio sepulcral.
en la oficina. Y entonces, cuando estamos ahí solos, sentimos que de repente hay una sombra que pasa por atrás y nos pone alertas. Y aquí es donde nos necesitamos dar ánimo y por eso la llamamos la fórmula de las porras, porque me tengo que decir a mí mismo, dame una S, porque pues no hay nadie que me eche porras más que yo. Y bueno, yo tengo que ir descubriendo todos los elementos que tienen que ver con la prima de riesgos de trabajo para, pues, inteligirlos todos, que no me falte ningún dato. ¿Cuáles son? Pues la S se refiere al total de los días subsidiados por incapacidad temporal que tenga que ver con riesgos de trabajo. Una incapacidad general no la voy a considerar, nada más me interesa la de riesgos de trabajo. Hay factores que son fijos, como esta B, que aparece aquí en la fórmula, que es 28. Es un dato que me aportan actuarialmente. Y es la suma de mis IPPs. No sé, a lo mejor una tuvo un 2% y la otra tuvo un 4%, pues serían 6, ¿no? De funciones, si hubo defunciones por riesgos de trabajo, estamos hablando de que aquí irían, pero solamente, insisto, la de riesgos de trabajo. F es otro factor fijo, 2.3. N es el número del total de días cotizados entre 365, que me da el número de trabajadores de la empresa, y M es la prima mínima. Entonces, fíjate, yo primero voy a resolver lo que está dentro del corchete. Primero van las multiplicaciones. Primero van lo que está dentro de paréntesis. Después van las multiplicaciones y finalmente la suma. Una vez que tengo despejado este corchete, entonces voy afuera, resuelvo primero lo que está entre paréntesis, hago la multiplicación y finalmente le sumo la prima mínima. Entonces, por ejemplo, si aquí tuviera 0 por 0, pues da 0, más la prima mínima. El peor resultado que me puede dar la prima es la prima mínima. O sea, entonces, aquí está expresada en forma matemática lo que dice la ley. Tu índice de siniestralidad por tu índice de frecuencia te va a dar tu índice de gravedad de riesgos de trabajo. Es como tú tienes esta integración. Si tú cuentas con un sistema de administración y seguridad aprobado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entonces en vez de usar el factor de 2.3 vas a usar el de 2.2 y te vas a ver ligeramente favorecido en los cálculos. Las empresas que tengan menos de 10 trabajadores pueden optar por no presentar su declaración de riesgos y cubrir la prima media. Te va a costar un poquito, pero administrativamente te simplificas y teóricamente la fórmula se puede revisar cada 3 años. Aquí nos empiezan a ofrecer los datos. Digamos, aquí tenemos qué pasa si, por ejemplo, yo tengo esta prima, pero la que resulta de la fórmula es la prima mínima. Bueno, de acuerdo con lo que me dice la propia ley, yo voy a bajar hasta un punto porcentual o subir hasta un punto porcentual. O sea, no me voy al resultado de la fórmula, sino subo un punto porcentual o bajo hasta un punto porcentual. Entonces, por ejemplo, aquí bajé más de un punto porcentual, me quedo en 1.49521. Aquí bajé, pero también bajé más de un punto porcentual, entonces me voy a quedar en 1.49521. Fíjate, en el siguiente caso bajé, pero bajé menos de un punto porcentual, entonces me quedo donde bajé. Bajé a 2.23698. El siguiente caso pues no tiene comentarios y si voy hacia arriba pasa igual. Aquí subí muy poquito, me quedo ahí. Pasé de 2.49521 a 2.71253.
Aquí ya subí más de un punto porcentual, entonces voy a subir hasta 3.49521 y en la, digamos que sigue, es el caso tope de la ley, pues aunque subí hasta el tope, me voy a quedar en la de 3.49521. Y como ya hemos dicho, esta fórmula va a entrar en vigor a partir del 1 de marzo de cada año. Hay una serie de reglas especiales que me pueden aplicar dependiendo de mi caso, ¿no? Por ejemplo, si hay una baja patronal con reanudación de actividades, ¿qué pasaría? Bueno, mira, si tu regreso es en un periodo menor a 6 meses, continúas con la misma prima. Si el plazo excede 6 meses, entonces regresas a la prima media cuando te des de alta y realizarás tu nueva determinación si el periodo transcurrido entre el alta y la baja es de 6 meses o menos, o sea, el tiempo que estuviste de baja, dado de baja fue de 6 meses o menos, se considera cuando regresas que se cumplió el año y tendrías que presentar tu prima de riesgos de trabajo. Y si dejas de tener trabajadores a tu servicio durante más de 6 meses y no comunicas la baja patronal, al reanudar actividades serás colocado en la prima media de la clase que corresponda. Entonces, estas son reglas especiales. Esta, que es un solo número de registro patronal, vamos a decir, la ley en principio lo que te dice es, mira, la prima tú la vas a determinar, vamos a decir, si tienes diversos números de registro patronal en un mismo municipio, vas a tomar las consecuencias de los riesgos de trabajo acaecidos en el personal del municipio. O sea, entonces yo hago mi cálculo por los que tengo en el municipio. Si la empresa tiene registrados diversos centros en distintos municipios, va a determinar en principio su prima por cada municipio. Entonces, en esencia, la ley me está diciendo, tú determinas la prima por cada municipio. Y yo es lo que te sugiero que hagas. La ley ofrece la facilidad de que puedes hacer un cálculo único, pero cuando veamos el caso práctico, vamos a ver la sensibilidad de la fórmula, pero para irse para arriba. Entonces, si tú haces eso de juntar a todos tus, vamos a decir, todos tus números de registro patronal en un solo registro para hacer un cálculo único, tu registro patronal único, en mi opinión, lo que va a suceder muy probablemente es que vas a contaminar el resultado de tu prima general de los lugares que tengas con más siniestralidad, te van a afectar a los que tienen poca siniestralidad. Entonces yo no te recomiendo que lo hagas. Esto me parece una fantasía administrativa, pero bueno, si tú quisieras determinar un solo registro patronal único, lo puedes seguir cumpliendo con, digamos, vamos a decir, con el procedimiento que se establece aquí y solicitando, pues, vamos a decir, que te ubiquen. Porque, por ejemplo, si tú tienes diferentes fracciones y clases, la empresa será clasificada en el grupo económico, fracción y clase que le corresponde de acuerdo con el catálogo, que va a ser el de riesgo más alto. No te conviene. Salvo que todas tus unidades tengan el mismo riesgo. Bueno, a lo mejor ahí pues podría ser un caso de excepción, si es que eso te representa alguna facilidad administrativa, valóralo bien. Esta prima de riesgos de trabajo no puede ser menos de 0.5 ni puede ser más de 15%. Ya quedamos, tú te incorporas, te vas a inscribir en la prima media y tú vas a ir subiendo o vas a ir bajando de acuerdo a cómo se comporte tu siniestralidad. Aquí están.
tú en la clase 1 te vas a incorporar aquí en la prima media. Aquí tienes la 2, esta es la prima media, y a partir de ahí irás bajando o subiendo. Esto pasa en cualquier nivel. La más alta, que es esta, 7.58875, subirás o bajarás de acuerdo con tu siniestralidad, ¿no? Que es lo que busca determinar esta, digamos, esta fórmula. Entonces, si tú eres una persona física o moral que mediante contrato de prestación de servicios laboras con elementos propios en otro centro de trabajo, serás clasificado de acuerdo con la actividad más riesgosa. Lo que, digamos, es el outsourcing, ahí te van a clasificar con la actividad más riesgosa que corresponda de acuerdo con el catálogo de actividades. Clasificación por analogía o similitud, pues te van a buscar lo más parecido, ¿no? ¿Usted a qué se dedica? Pues a las 4 fases ciclotónicas del uranio. Ah, caray, ¿qué será lo que más se le parece a esto? Un despacho de contadores. Pues ahí es donde te van a clasificar. Si no se encuentra esa otra actividad. Y si tienes actividades esporádicas de la construcción, puedes solicitar un registro patronal específico por esa obra de construcción, de tal manera que eso no te contamine el resto de tus actividades, ¿no? Entonces creo que conviene considerarlo. Tú le tienes que dar un aviso al IMSS de cualquier cambio sustantivo que pueda alterar tu riesgo, ¿no? Compra de activos, no me refiero así a que compraste una computadora, pues eso no se lo tienes que avisar, pero digo, compraste un horno, compraste alguna cosa que va a cambiar tu situación en riesgos de trabajo, pues desde luego sí se lo tienes que avisar. Cualquier acto de enajenación, arrendamiento, comodato, fideicomiso, etcétera, se deberá determinar e informar de acuerdo con la ley y el reglamento. Entonces, tu suspensión temporal de actividades no implica cambio de clase. Tú puedes decir, voy a suspender temporalmente mis actividades en los términos de la Ley Federal del Trabajo, voy a dejar de pagar cuotas, todos los trabajadores, la relación está suspendida, perfecto, pero eso no te cambia de clase, sigue siendo el mismo para el momento en el que te reactives. Y el IMSS tiene facultades, de rectificación oficiosa, es decir, el IMSS puede irte a revisar, irte a buscar para clasificarte de acuerdo con el riesgo que él vea que es el que tienes. O sea, aquí es lo que decimos, tiene ojos de conejo, tiene rabito de conejo, tiene orejas de conejo, dientes de conejo. ¿Qué es? Pues es un conejo, aunque yo quiera decir que es un borreguito, ¿no? Porque pues no tiene esas características. No es lo que yo digo, sino lo que es. Que esa es la famosa rectificación oficiosa, ¿no? Y bueno, pues el IMSS ya te clasificaría de acuerdo con el catálogo de las actividades y te presentará un oficio de la rectificación. Entonces, ¿esto cómo va a funcionar? Pues en función a lo manifestado por el patrón, si no se ajusta al reglamento, en registro inicial del patrón o la fecha de solicitud de reclasificación. Por omisión o imprecisión, la clase no sea la correcta en función a las pruebas, se incumpla en la presentación de los avisos a que se refiere el artículo 28, bueno, pues en la fecha en que ocurrió el hecho generador, haya desacuerdo patronal con la clasificación y sea procedente, bueno, el registro inicial del patrón o la fecha de solicitud de reclasificación, se derive de corrección o dictamen de contador público, la que corresponda a la entrega de los resultados del dictamen, por cambio de actividad o sentencia definitiva, en los términos del artículo 18, la que fije en la sentencia o a partir de que entre en vigor la ley o el reglamento. Por ejemplo, tú tienes manera de presentar un escrito de desacuerdo con la rectificación, ¿sí? Si te hacen una rectificación oficiosa, tú cuentas con un periodo de 15 días para presentar este escrito de desacuerdo.
Algunos patrones me han reportado que cuando ellos han presentado este escrito de desacuerdo, les ha funcionado. Entonces, pues bueno, tómalo en cuenta si en algún momento te puede servir. Tú lo vas a presentar ante la autoridad que te emita la resolución de la rectificación oficiosa y esta tiene un plazo de 3 meses para resolverte. Si transcurre ese plazo y no hay una nueva resolución, se entiende que resolvió negativamente y puedes promover un juicio ante el Tribunal Fiscal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Tribunal Federal. Efectos del escrito de desacuerdo, pues no interrumpe el plazo para tus medios de defensa, tú sigues pues con todos ellos vigentes. Y tenemos lo que es pues la multa de la que te decía yo que ese escrito te podía salvar, pues la multa, fíjate, por no presentar la revisión anual obligatoria de su siniestralidad y determinación de la prima del seguro de riesgos de trabajo o hacerlo extemporáneamente o con datos falsos o incompletos en relación con el periodo y plazo señalados en el reglamento correspondiente, no se impondrá a la multa a los patrones por la no presentación de los formularios de determinación de la misma del seguro antes mencionado cuando éste resulte igual a la del ejercicio anterior. Entonces, fíjate, aquí tú sí la presentaste, pero a lo mejor la presentaste con datos falsos o incompletos. Entonces, lo que tú estás diciendo es que hay un error institucional y que el Seguro Social te lo debió haber, considerado, ¿no? Entonces, y eso, digamos, te lo debió haber informado para que tú lo consideraras y por lo tanto la multa no implica, insisto, si existió el riesgo de trabajo, lo vas a tener que reconocer y considerar en la determinación de tu prima, pero te puede ahorrar pues una cantidad entre los 1,689 y los 17,740.